Mucha importancia se da al marinero, a la persona que está en los mandos de los barcos. Pero, siendo francos, poco sabemos en realidad de los medios de transporte que utilizaron para alcanzar esa fama que les precede. En este vídeo vamos a analizar el apasionante mundo de los instrumentos que luchaban contra el viento y marea, velas, mástiles y aparejos. Comenzaremos hablando de los aparejos. No se sabe cuándo un hombre aparejó por primera vez un barco. La historiografía considera hacia la Edad Antigua, pero eso es otra historia. Lo cierto es que la arquitectura naval experimentó un gran desarrollo en la Edad Moderna, donde los buques comenzaron a tener ya 2 y 3 palos, trinquete, mayor y mesano, alguno que simplemente era para portar una bandera. Como elementos fundamentales para la sujeción en las velas tenemos los denominados obenques, los cuales permiten afianzarlas a la cubierta. Las vergas que están colocadas perpendicularmente a los mástiles que prestan sostén a las velas. Para izar las velas tenemos los stays y las burdas, que pueden estar sujetos al bauprés. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes tipos de velas, que se pueden clasificar principalmente en 2 tipos. En primer lugar, las de cuchillo o áuricas, como por ejemplo vela al tercio o trapezoidal, tan alta de baluma como baja de caída y está envergada desde el tope del mástil. Vela latina o triangular, envergada en antera. Guaira, envergada al palo o mastelerillo. Cangreja mayor, de popa y proa. Vela de stay o foque, envergada a las relingas del stay. El segundo tipo son las velas cuadras. Son todas iguales, pero sus elementos van disminuyendo en tamaño, pero aumentando su número conforme aumenta el tamaño de los barcos. Ejemplo de este tipo tenemos las velas de trinquete, velacho, juanete, sobre juanete, zozobre y monterilla. Velas de palo y de mesana, mesana sobre mesana, perico sobre perico y sobre perico. Remontándonos a los tiempos de la Edad Antigua y la Edad Medieval, la mayoría de los barcos, en un principio, meramente empleaban un solo palo y una sola vela, pero a finales del siglo XV se introdujo una nueva vela que se izaba en lo alto del palo mayor, una vela cuadra denominada gavia. Con los nuevos descubrimientos geográficos acaecidos a finales del siglo XV, surgió la necesidad de construir buques de mayor envergadura, de modo que tenemos a los galeones como los principales buques empleados por las potencias occidentales para la exploración de nuevos territorios. A mediados del siglo XVI, los galeones ya contarían con 3 palos y 6 velas, incluyendo una vela cebadera en el bauprés y un velacho en el trinquete. En un principio, los galeones montaban en popa en el palo de mesana una vela de tipo latino. No obstante, su difícil maniobrabilidad impulsó la aparición de una nueva vela denominada vela cangreja, que suponía la sustitución de esta vela latina en popa del barco. Como mencionábamos antes, la vela cebadera colocada o envergada en el bauprés impedía la visibilidad y era más difícil navegar con ella a contraviento, de tal modo que se impuso la vela de stay en esa localización, o también denominada foque, que facilitaba la navegación bajo inclemencias atmosféricas. Ya en el siglo XVII, la lucha por el dominio del mar Atlántico generó que los galeones fuesen incrementando el número de velas y por lo tanto su tamaño, de modo que se fueron aparejando una vela más denominada juanete, que se envergaba encima de la gavia, del palo de trinquete y del palo mayor. Adentrándonos en el siglo XVIII, la construcción naval experimentó una mejora impulsada por Patiño, adoptando patrones arquitectónicos de los buques ingleses y franceses, de modo que el galeón experimentó un desarrollo dando lugar al navío de línea, que se erigiría junto a la fragata como el principal buque de la escuadra española. Este montaba 3 palos, trinquete, mayor y mesana. Además de la vela mayor, de la vela de trinquete, las gavias, la de mesana, incluía el juanete y otra por encima del juanete denominada sobre juanete, y
En el palo de mesana se envergaba el perico y por encima del perico el sobreperico, dando lugar a un buque con mucha mayor estabilidad que el galeón. En definitiva, el navío de línea se erigió como el principal buque de guerra del siglo XVIII, montando un gran número de velas y un gran número de puentes, portadores de cañones, como por ejemplo el Santísima Trinidad que combatiría en la legendaria Batalla de Trafalgar. Centrándonos ya en las fragatas, podemos decir que se caracterizaban por llevar un velamen similar a los navíos de línea de la época. Es decir, arbolaban 3 palos o 3 mástiles, el trinquete y el palo mayor con velas cuadras, velachos y gavias, y generalmente también con juanetes. En el palo de popa, en el mesana, montaban una vela latina, que más tarde evolucionó y fue sustituida por una vela cangreja aúrica, limitada a la parte de popa del palo, aunque conservando la larga antena latina hacia proa, hasta finales del siglo XVIII, en que fue sustituida por un pico. El bauprés, que en el siglo anterior llevaba todavía cebaderas, a principios del siglo XVIII se prolongó con un botalón sobre el que se alargaban las pelas de cuchillo, es decir, los petifoques y foques. Esta fue una innovación muy importante que mejoró la capacidad de navegar del barco, pudiendo ceñir más al viento. La evolución de las fragatas fue muy lenta, no obstante, consiguió alzarse como uno de los buques más veloces y más grandes del siglo XVIII, incrementando su número de mástiles, trinquete, proel, popel y en popa el palo de mesana. Incluso podemos considerar que una fragata superaba en velocidad a cualquier navío, y por tanto, rara vez se veía envuelta en combate, ya que, frente a un navío muy superior en capacidad armamentística, podría escapar. Hemos aprendido, pues, a lo largo del vídeo, la importancia de las velas como el corazón de los barcos, y la mejora de estos reside en la suma de todos sus elementos, y cómo la revolución tecnológica de la arquitectura naval ha aportado los avances y mejoras necesarios para potenciar una serie de grandes acontecimientos marítimos que dinamizaron los procesos históricos durante la Edad Moderna.